No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Muchos cristianos repiten esta frase sin saber lo que significa, y otros conocen su significado a medias. Generalmente se la menciona como una muletilla para quitarse de arriba cualquier responsabilidad de obedecer los mandatos divinos. Se ha escuchado mucho desde los púlpitos esta frase escrita por Pablo, pero los creyentes no profundizan ni estudian qué más dijo Pablo al respecto o qué quiso decir. En la mayoría de los casos se repite sin ni siquiera saber lo que dice el versículo completo. Veamos qué dice Romanos 6, 14 y 15, que es donde aparece esta frase. Dice allí: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Estos versículos no nos dicen que el estar bajo la gracia nos exonera de pecar. Por el contrario, nos dicen que el pecado no nos va a dominar. Veamos el contexto para entender qué cosa es estar bajo la ley y qué cosa es estar bajo la gracia según el lenguaje de Pablo. Vamos a revisar brevemente el tema que viene hablando y que abarca desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7 del libro de Romanos. Pero le recomendamos leer todo el libro, en el cual el tema central es la justificación por la fe. Debemos aclarar que vamos a hacer un resumen de estos capítulos de Romanos, y en realidad, aunque vamos a tocar el tema de la justificación por la fe, no vamos a exponerlo completamente. Eso será en otro video. Para entender a qué se refiere Pablo con ley, debemos entender que la ley o Torá en hebreo significa enseñanzas o instrucciones, y se refiere en forma específica a los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, y en forma general a toda la palabra de Dios. Aunque los ejemplos que usa Pablo en Romanos son de los 10 mandamientos de la ley de Dios, los cuales se consideran un resumen o el centro de todas las instrucciones dadas en el Pentateuco. En el capítulo 2 comienza a hablar de las diferencias entre los judíos y los gentiles, aquellos que no son judíos. Los judíos tienen la palabra de Dios, su instrucción y sus enseñanzas, tienen la ley. Los gentiles no tienen la ley escrita de Dios, pero Dios les habla a través de su conciencia, y eso les es a ellos por ley. Al punto que dice que los judíos, teniendo la ley, no la obedecen, y algunos gentiles que no tienen la ley, sí la obedecen. Dice Pablo entonces: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Esta aseveración indica que alguien se podría quizás justificar obedeciendo la ley de Dios. Pero más adelante el mismo Pablo demuestra que no hay justo ni siquiera uno, porque todos han pecado. Es decir, nadie ha guardado perfectamente la ley de Dios, sino solamente Cristo Jesús. Por tanto, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Y entonces Pablo demuestra cuál es el objetivo de la ley. Dice allí: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La justificación es solamente por fe en Cristo Jesús. Y por si alguno tiene duda de lo que viene diciendo, Pablo entonces recalca: luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Dice allí: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En el capítulo 4 presenta el ejemplo de Abraham y cómo él fue justificado por fe. Nosotros no podemos expiar nuestros pecados, pero Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado
para nuestra justificación. Tenemos entrada a la gracia por medio de la fe. En el capítulo 5, Pablo compara a Adán con Cristo, el segundo Adán. Por el primero entró el pecado y la muerte, y por el segundo la justificación y la vida. La ley o la palabra escrita de Dios no apareció hasta el tiempo de Moisés, y al aparecer la ley, el pecado se hizo más visible. No que no existiera el pecado antes, sino que la ley señaló más claramente a los hombres lo que era pecado. Así no era solamente su conciencia la que le hablaba, sino también la palabra escrita. Al hacerse más notable el pecado, la gracia de Dios también sobreabundó. Pablo entonces pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Compara entonces la muerte y la resurrección de Cristo con el bautismo. Al momento del bautismo, uno muere al pecado por medio de la muerte de Cristo y recibe vida nueva por medio de la resurrección de Cristo. Aconseja entonces, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y entonces se menciona el versículo que estamos estudiando, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es un llamado a vivir bajo la gracia, después de haber aceptado el sacrificio de Cristo por fe. Los que eran esclavos del pecado ahora son siervos de la justicia. Este es el camino de la santidad. Pablo hace entonces una analogía del matrimonio. Como la esposa está atada a su marido mientras éste viva, y después de que éste muere, ella es libre de poder casarse de nuevo con otro, así también éramos siervos del pecado, señalados por la ley, y al morir Cristo por nuestros pecados, nos dio la oportunidad de estar libres del pecado y pertenecerle a Él. Pablo repite nuevamente, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Él escribe como con temor que lo que dijo pudiera causar algún malentendido. Bueno, aún así algunos todavía hoy malinterpretan las palabras de Pablo. De hecho, el mismo Pedro advierte que algunos iban a tergiversar las epístolas de Pablo. Dice que entre las epístolas de Pablo hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Léalo allí en 2 de Pedro 3:16. Por eso Pablo enfatiza aún más, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno, porque sabemos que la ley es espiritual, dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley en realidad no es el problema, sino que al darnos el conocimiento de lo que es el pecado, lo hace más visible para nosotros. Por tanto, el estar bajo la ley es vivir en el pecado, intentando obedecer por su cuenta la ley y así estar bajo la condenación de la ley. Ninguna obra que se haga puede compensar por los pecados que hayamos cometido. Solo la gracia de Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús puede cubrir esto. Por eso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El estar bajo la gracia es poner la fe en Cristo para que nos limpie de nuestros pecados y nos guíe con su Espíritu a obedecer la ley, es decir,
a evitar el pecado. El estar bajo la gracia no implica que deseches las instrucciones divinas, sino que la entiendas desde el punto de vista de la gracia. Esto es, la instrucción o la ley solo se puede seguir por fe en Jesús y no por tus propios esfuerzos.